¿Empiezo ya entonces? ¿O, o ustedes me dicen? Sí, entonces, mire, muy buenas noches, apreciados estudiantes del programa de Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, que hacen parte, pues, de los semilleros de investigación que están a cargo de la profesora Angelina María Carvajal, el profe Felipe Vázquez, la profe Natalie Reynaud y el profe Oscar Mera. Es un honor tener en esta hora al profesor Gemay Mosquera, el cual pues va a dar una clase espejo en torno pues a una temática que va a ser importante para ustedes. Entonces tengo el gusto de presentar al profesor Gemay Mosquera para que pueda realizar esta charla. Listo, Juan, muchas gracias. Muchas buenas tardes, buenas noches casi para todos. Eh, la idea de esta charla, pues obviamente ocurrió a raíz de una invitación del profesor Juan Álvaro, perdón, y la idea es que se me ocurrió como hablar con ustedes de los sistemas complejos adaptativos, que es algo que está muy relacionado con la teoría general de los sistemas, con el pensamiento complejo, con la complejidad, pero que básicamente pues busca como ahondar o al menos hablar un poquito de los cambios estructurantes que hay en este momento en el mundo y que podamos como ser también nosotros parte de esa concepción o de esa conceptualización de un sistema complejo y que podamos ser adaptativos, tanto como estudiantes como desde la carrera, si focalizamos la carrera como, como un sistema también complejo adaptativo. Les quería proponer, aquí esto voy a compartir pantalla y les quería proponer lo que no voy a poner la pantalla completa para que podamos de pronto, si tienen alguna duda, alguna inquietud, dentro de las propuestas es que seamos participativos, que me pregunten cosas para poder, si no lo tengo, pues lo pueda encontrar rápidamente o lo trate de responder aquí mismo en la presentación. Tenemos, según entiendo, hasta las 7 de la noche, entonces quiero también como ser muy ágil y muy rápido en esta presentación para que podamos contarles un poquito lo que les quiero contar, pero también que ustedes pregunten. En cualquier momento pueden interrumpir, esa es como una de las propuestas que tengo, que puedan interrumpir con alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que vamos a comentar. Como una presentación breve, porque no quiero extenderme como en ese punto, el nombre mío ahí está en la pantalla. Soy arquitecto de profesión, pero me he dedicado más como a planificar el territorio, a procesos de desarrollo territorial desde la parte ambiental, desde el componente cultural, como tratar de tener un espectro amplio de participación en estos procesos. Actualmente soy profesor de la Universidad de Pamplona, pero también acompaño posgrados en diferentes universidades del país. Hago parte de un comité especial interinstitucional que apoya la formulación de políticas públicas en Colombia en materia de ordenamiento territorial y trato pues de investigar, dirijo un grupo de investigación que se llama Gestión Integral del Territorio, EIT. Me gusta mucho compartir como lo poco que sé y también aprender de los demás, porque yo creo que el conocimiento básicamente es útil en la medida en que uno lo comparte. Entonces, la idea de esta charla es también como tratar de aprender un poquito, si ustedes me pueden compartir algunos aspectos básicos de los negocios internacionales, porque realmente pues no sé mucho de eso, pero sí sé a partir de lo que he podido participar en el Ministerio de Educación como asesor desde hace más de 10 años en temas de calidad de la educación superior, pues sí puedo también compartirles como algo de experiencia en ese tipo. Entonces lo que les voy a comentar hace parte de la experiencia profesional como planificador del desarrollo,
como director de un grupo de investigación y profesor de pregrado y de posgrado, y también como asesor del Ministerio de Educación Nacional en temas de educación superior. Cuando Juan me preguntó que cómo podíamos decirlo rápidamente, de qué se trata la charla, yo le escribí como este parrafito, donde quisiera destacar lo que en este momento la mecánica y cómo funciona el mundo, pues tiene un carácter interdisciplinar. La idea es buscar cómo llegamos a un enfoque transdisciplinar, es decir, en el que se borren los límites de las disciplinas y entender que todo lo que nosotros estamos trabajando, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social, profesional, desde la especialidad de ustedes, el territorio como tal, la universidad, todos son sistemas complejos adaptativos. Si uno los tiene a bien, tener esa concepción para todo lo que uno ve en el mundo real o imaginario. En ese sentido, pues la idea es profundizar, bueno, al menos tratar por encimita, en lo poco que tenemos de tiempo, tendencias relevantes del desarrollo del conocimiento, en este caso, mirar la teoría general de los sistemas, la complejidad y la transdisciplinariedad como elementos que nos permiten ser mejores humanos, pero también ser mejores profesionales, y proponer elementos para que o propuestas para que el desarrollo, en este caso del norte de Santander, del país, sea mejor, y también el desarrollo de nuestro entorno. En este caso también vamos a estar como pivotando entre un escenario global y un escenario local. Para participar, para empezar como contextualizando qué es lo que se busca o qué es lo que yo busco, por ejemplo, en este caso, con lo que les quiero contar, es que el Ministerio de Educación promueve las competencias. Como ustedes bien saben, la formación por competencias es algo que es inherente a todos los programas de Colombia y particularmente de la educación superior. Al mismo tiempo, lo que promueve el ministerio es que nosotros sepamos dónde aplicar esas competencias que estamos desarrollando. En este caso, deberíamos tener conciencia de dónde y por qué vamos a aplicar X o Y competencia en el desarrollo profesional. Entonces, la idea es que nosotros no estemos en la parte de abajo, en lo que son en las personas inconscientemente incompetentes o en los que son inconscientemente incompetentes. O sea, superando esa barrera de la incompetencia, por lo tanto, porque estamos en una institución de educación superior, estaríamos en los niveles de arriba. Generalmente la mayor parte de la población está en el segmento de los inconscientemente competentes. La mayoría de nosotros estamos ahí porque tal vez hacemos todo o hacemos muchas de las cosas de manera práctica, de manera recurrente a través de nuestro ejercicio profesional. Incluso las mismas clases las empezamos a dar de manera automática, teniendo presente de que hay unos estilos de aprendizaje, de que cada estudiante aprende a su manera, pero a veces nos dejamos llevar por la carga tan grande laboral y terminamos haciendo las cosas muy bien, pero sin saber profundamente qué es lo que estamos haciendo. La idea del Ministerio de Educación es que a partir de las competencias, pero ahora un nuevo elemento que se agrega es los resultados de aprendizaje, o sea, lo que ustedes vayan a proponer, y para eso los semilleros de investigación juegan un papel fundamental, es que esos resultados de aprendizaje evidencian el desarrollo de las competencias que se están formando y que propone cada programa académico, y que ese conocimiento sea pertinente para el territorio, para la persona, para las necesidades de superación, para tener más autonomía, pero también para que el territorio tenga autonomía. En este caso, por ejemplo, que el área metropolitana de Cúcuta o el departamento de Norte de Santander tenga más autonomía con respecto a los otros departamentos, y que podamos subir en los indicadores de desarrollo departamental. Esa es como la propuesta. Entonces, cada vez que podamos tener un espacio de compartir conocimiento, estamos
y si apropiamos ese conocimiento de manera adecuada, estaríamos pasando o siendo conscientemente competentes de lo que sabemos, o sea, tendríamos conocimiento pertinente para aplicar en un entorno específico. Uno de los elementos para poder explicar de dónde vienen los sistemas complejos adaptativos es que en algún momento entre 1850 y 1950 hubo un proceso que se llamó el enfoque reduccionista, cuya mayor condición fue la fragmentación del conocimiento. O sea, empezamos a ser muy egoístas, a ver el mundo de manera muy individual, de manera muy segmentada, y lamentablemente ese conocimiento o ese enfoque todavía perdura en los planes de desarrollo municipal y departamental y en las políticas públicas. Una de las estrategias que hay y que me imagino que alguno de ustedes conoce, o si no, pues la pueden aplicar en el semillero, es hacerse 5 preguntas o hacer el papel de Juanito Preguntón y tratar de preguntarnos por qué pasó algo. En este caso les traía como de ejemplo por qué se fragmentó el conocimiento o por qué apareció este enfoque reduccionista en los años 1850 hasta 1950. Y podríamos hablar de que ese enfoque reduccionista fue producto del egocentrismo disciplinar. O sea, la persona generó como ese egocentrismo a partir de las disciplinas individuales, y la pregunta sería entonces ¿por qué existe o por qué todavía existe, pero por qué existió ese egocentrismo interdisciplinar? La respuesta posible sería la lógica, porque la lógica fue algo que se trabajó sobre todo en el siglo XIX, en XVIII, XIX, y eso hizo que produjéramos mucha ciencia, y tal vez por eso llegamos a pensar que cada disciplina era el centro del planeta o del universo. Si pensamos por qué aparece ese egocentrismo y por qué la lógica lo produce, y nos vamos hacia atrás, es porque en algún momento la ciencia, producto de la época medieval, producto de la revolución industrial, generó un antropocentrismo o consolidó un enfoque antropocentrista que hizo que pensáramos que nuestra especie era mucho más desarrollada que otras especies. Y si nos vamos hacia atrás, vemos que el geocentrismo de la medieval, fundamentado en astronomía, hizo que pensáramos que todo giraba alrededor de la Tierra. Y antes de eso, si nos vamos a la revolución agrícola, fue la que produjo poder estar en un solo sitio, generar las condiciones para hacer ciudades, para consolidar las ciudades más tarde, y nos volvimos sedentarios. Y antes de eso, pues éramos nómadas, donde teníamos una relación armónica con la naturaleza, con el entorno. Entonces, lo interesante de este método, estas 5 preguntas, es que además de decirnos el por qué, a veces nos da incluso la solución a la problemática que tenemos. En ese sentido, en la búsqueda de esas leyes universales, producto como les digo, de ese enfoque reduccionista, en la búsqueda de una pluralidad, pero a partir de elementos aislados de cada disciplina, de que los fenómenos eran impredecibles y que los conceptos se estaban desarticulando porque cada disciplina estaba cerrada y no se abría a otras disciplinas, a otra conversación o otra interrelación, pues se generó una insuficiencia de ese enfoque y se generaron las condiciones para que apareciera algo diferente. En este caso aparece la teoría general de los sistemas alrededor de 1950, y lo que dice la teoría de los sistemas es que todo lo que uno ve, todo lo que uno puede percibir, puede considerarse como un sistema. También que todo sistema tiene un propósito. En este caso nosotros tenemos un propósito, o deberíamos tenerlo: el programa, el semillero, la universidad, el municipio, el área metropolitana,
el departamento y el país debería tener un propósito. El problema es que a veces o generalmente no tenemos claro cuál es ese propósito. Otro elemento que genera o que propone la teoría es que todo lo que ve uno como un sistema está dentro de un suprasistema más grande y por dentro contiene subconjuntos o subsistemas que tienen una interrelación, que siempre están en permanente interrelación. En este caso, entonces, los sistemas son interdependientes y son complementarios entre sí y también tienen relación con otros elementos de otros sistemas de mayor jerarquía. Y además de eso, cualquier sistema debe priorizar unas variables en cada momento histórico. O sea, el día de hoy mi propósito es uno, dentro de 5 años obviamente mi propósito será diferente. Lo mismo que el propósito del grupo de investigación que yo lidero o de la universidad en la que yo estoy o el entorno en el que yo participo. En ese sentido, si bien es muy claro la interrelación sistémica que hay a nivel interno del cuerpo humano, todos sabemos que nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza y eso nos afecta al sistema digestivo porque hay unas terminaciones nerviosas en el sistema digestivo, entonces cada vez que me estreso se generan unas repercusiones en otros sistemas y creo que eso pues es bastante claro para muchos. A nivel grupal hay unas interrelaciones sistémicas entre diferentes grupos societales y a nivel planetario pues también hay unas interrelaciones a través de las fuerzas gravitacionales, por ejemplo, en este caso en el sistema solar. En donde nos vamos a detener un poquito en las explicaciones es en el territorio, en diferentes escalas de aproximación a él, en este caso a nivel posiblemente departamental y también nacional e internacional, porque ustedes pues tienen más relación con ese punto, con los negocios internacionales. La teoría de los sistemas entonces empieza a evolucionar y genera unos criterios, por ejemplo, que la interacción de los subcomponentes o de los sistemas no es lineal. No necesariamente uno le tiene que hacer un favor a una persona para que esa misma persona se lo devuelva, pero si uno hace muchos favores, en algún momento se le empiezan a devolver, no de las personas a las que uno le hizo el favor necesariamente, sino que le empieza uno a cosechar frutos de lo positivo que hizo, como también de lo negativo. Otro elemento es que todo lo que hay en el universo, en el planeta y en el territorio, tiene un desorden estructural. En este caso, a través de lo que ustedes hacen, pues me imagino que las propuestas es cómo organizar el territorio, cómo organizar las empresas y cómo generar un mejor futuro para una empresa y para el territorio. Desde el punto de vista de los elementos que hay dentro de una empresa, un territorio, un departamento, está la autoorganización. Cada uno de nosotros y cada uno de los sistemas que podamos percibir tiene principios de autoorganización, o sea que a pesar del desorden estructural en que estamos, también hay unos mecanismos de autoorganización que son los que tenemos que evidenciar a partir de los diagnósticos, por ejemplo, que ustedes hacen. Y aprovechar los modelos internos de anticipación. En este caso, los modelos internos son más relacionados con elementos digitales porque nosotros como seres humanos ya hemos perdido en mucha medida la capacidad de anticiparnos, ese sexto sentido, a veces la casa, las bondades que nos da de pronto una situación económica favorable nos quita muchos elementos de anticipación y entonces nos apoyamos en sistemas externos como por ejemplo la Big Data o elementos tecnológicos para poder tener esos modelos internos. Y como les decía, ustedes, yo y todos tenemos que relacionarnos con otras profesiones y tenemos que cada vez generar grupos, procesos de carácter interdisciplinar y por qué no empezar a trabajar o buscar procesos de carácter transdisciplinar donde se borran los límites de las disciplinas y donde lo más importante es la solución de las problemáticas, por ejemplo, de un entorno o de una empresa, a partir de las potencialidades que hay en ese mismo entorno. Un ejemplo a nivel departamental podría ser
si, los municipios que tienen un departamento o las ciudades que tienen un departamento. Si las vemos no como sistemas, sino como se ha visto generalmente como algo, como una ciudad aislada que simplemente funciona a partir de sus habitantes, de los habitantes urbanos, pues veríamos el territorio de esta forma. Unas ciudades que están en un entorno natural. Pero si lo vemos desde el punto de vista sistémico, de la teoría general de los sistemas, podemos ver que primero los sistemas deben ser abiertos e interactuar con otros municipios en este caso. Entonces, si tomamos, por ejemplo, Cúcuta, debería estar en relación con otras ciudades, tanto del departamento como de otras ciudades de otros departamentos. Si tomamos este punto rojito que está acá como un sistema que es cerrado, como un sistema que no interactúa con otros municipios, lo más seguro es que ese municipio no decrezca, incluso se pueda borrar del mapa en el sentido de que deje de ser municipio y pase a ser un corregimiento de otro municipio, por ejemplo, de otro departamento. Si los sistemas interactúan y se definen los criterios cómo interactúa a nivel interno del municipio, pero también a nivel externo, empieza a haber un diálogo, empieza a haber unos procesos de desarrollo mucho más interesantes. Y si nos damos cuenta de que cada municipio tiene que especializarse en algo, o cada empresa tiene que especializarse en algo, o cada departamento, podemos generar procesos de desarrollo porque marcaríamos un valor agregado al producto que ya de por sí se está generando en cada departamento, municipio o empresa. Entonces, si lo vemos así, con una interacción muy grande, estaríamos pensando que es posible que se puedan desarrollar procesos interesantes. En este caso, los sistemas evolucionan a los sistemas complejos adaptativos porque nos empezamos a dar cuenta a partir de los años 50 del siglo pasado que tenemos que ser adaptativos. ¿Por qué? Porque el entorno es muy volátil, es muy cambiable, hay mucha incertidumbre, entonces tenemos que generar unos sistemas en el marco de un pensamiento complejo, o sea, que deben ser sistemas complejos y además deben ser adaptativos a las condiciones cambiantes del entorno. En ese sentido, también debemos pensar en la interrelación de elementos, no ver las cosas desde un solo matiz, no desde lo bueno o desde lo malo, sino que en la mitad entre lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, hay una cantidad de posibilidades muy grandes para trabajar y eso es lo que nos dicen el pensamiento complejo como complemento de los sistemas complejos adaptativos. Cada uno de nosotros o cada uno de los elementos que hay en el territorio tiene cosas buenas y tiene cosas malas. En este caso, lo que se propone evidenciar es así como los asiáticos definen el yin y el yang como esos dos elementos que están en permanente lucha, en permanente dualidad y contradicción. En este caso, la teoría de los sistemas también se apoya en la teoría del caos, que es la que nos dice que hay un desorden estructural, pero también en la teoría del orden implicado, que nos dice que siempre hay posibilidades de mejorar y de aprovecharlo, el orden que ya está implícito en cualquier elemento que uno considere. Y en este caso nosotros como personas deberíamos partir de preguntarnos quién soy yo, cómo me relaciono con los demás, si el diablito que tengo, que siempre lo voy a tener, tiene mayor poder o si el ángel que tengo tiene mayor poder para tomar decisiones. Y eso es clave para poder ayudar a una empresa, para ayudar a ser buen profesional, pero también para aportar al desarrollo territorial o al desarrollo del entorno en el que uno se desenvuelve. ¿Quién es uno y cómo se desenvuelve y cuáles son las decisiones que toma? Además de eso, lo que nos enseñan el estudio de los sistemas complejos adaptativos es que pensarlo o la conceptualización por sí es muy buena, pero no resuelve las cosas. Simplemente nos recuerda que debemos tener presente la incertidumbre, que debemos tener presente que la condición es cambiante, que, por ejemplo, es inevitable la muerte, que es inevitable algunas características que tiene el país, Colombia, pero que podemos aportar
a tener un mejor futuro, tanto personal como profesional y a nivel territorial. Entonces, en ese sentido, nos da nos da unas posibilidades de ser más resilientes y de ser mejores personas y mejores profesionales. Quería preguntarles así si me pueden ayudar a resolver es un pequeño, eh, aprovechando el tiempo y que si ustedes me ayudan, cuáles elementos se relacionan con cuál. O sea, aquí tengo esta flechita para ver en el marco de estos conceptos que son claves para cualquier profesión y para los sistemas complejos adaptativos, cuáles son los elementos que tienen más relación de la izquierda con los de la derecha. A ver si me ayudan. Pues buenas tardes. Sí, buenas. Yo digo que incertidumbre iría con impredecibilidad. Vale. Vamos a ponerlo acá. Sí, precisamente en este momento nosotros tenemos una gran incertidumbre y a veces nos sentimos mal porque no podemos predecir el futuro. Pero si lo entendemos como una condición inherente a la época contemporánea, pues simplemente lo asumimos de manera resiliente y podemos estar mejor preparados para, para el cambio que siempre está presente en las condiciones cambiantes del entorno. Listo, muchas gracias. Vamos bien. Buenas tardes. Yo Buenas. creería que adaptabilidad queda con apertura al cambio. ¿Sí? ¿Alguien más lo apoya o piensa diferente? Yo creía que adaptabilidad iría con em, invulnerabilidad. Invulnerabilidad, que alguien más de pronto, como a qué suena. Buenas noches. Buenas noches. Yo diría que adaptabilidad se relacionaría más con la recursividad. Con ser recursivo. Bueno, No, yo por otro lado sí, pienso sí, que la recursividad iría con la creatividad. puede ser. Igualmente que mi compañera, creo que la creatividad y recursividad van juntas. Bueno, creo que ahí vamos, ahí vamos. Y como por descartes, eh, si tenemos presente que las otras están bien, entonces resiliencia estaría relacionada con invulnerabilidad, porque seríamos invulnerables en la medida que podemos afrontar positivamente los cambios que sean buenos o malos y que tengamos que afrontar. Este ejercicio también es para aclarar que dependiendo del sentido que cada uno le dé a cada cosa, podría ser diferente. De pronto este es el que más se ajusta como a lo que dicen los conceptos, pero como ustedes dijeron, y alguno de ustedes dijo, puede ser que la creatividad también sea relacionada con apertura al cambio. Si yo soy muy creativo, podría ser invulnerable. Si yo soy creativo, podría ser impredecible porque cada vez propongo cosas nuevas. Entonces, lo interesante de este asunto es que hay que tener o deberíamos tener la mente abierta para entender que cada persona ve de manera diferente las cosas. En este caso, pues podría haber un consenso, o al menos la mayoría podríamos estar de acuerdo, pero no quiere decir que siempre va a haber consenso en esta clasificación, y eso es bien interesante porque nos demuestra que todos somos bastante diferentes. Entonces, lo que dice los sistemas complejos adaptativos a partir del pensamiento complejo o la complejidad como una teoría que complementa la teoría de los sistemas, es que debemos ver todo, todo, desde una forma menos reductora y fragmentada y desde la forma más plural y diversa posible. O sea, tratando de ser inclusivos y de considerar la diversidad. Y en este caso, pues aparecen unos conceptos bien interesantes que ya estaban en los pueblos originarios de Colombia, en los pueblos que ahora pues están luchando por sus territorios porque tal vez los desalojamos, les quitamos las tierras, pero que ya lo tenían, y es el concepto de complementariedad, de subjetividad, de incertidumbre, de otredad o de alteridad o de empatía con las otras especies y las otras personas o cosas que hay en el planeta.
Esos elementos que están ahí presentes tienen unos elementos adicionales. Por ejemplo, la polisemia es ese significado diferente que le damos a todo a partir de la intersubjetividad, porque cada uno de nosotros somos subjetivos y cada uno de nosotros pues ve las cosas de manera diferente. Pero también hay una palabra que me gusta mucho, que es la predisposición. Obviamente la que me gusta es la predisposición positiva. Si estamos con una predisposición positiva, todo fluye y todo funciona mucho mejor. Si estamos con una predisposición negativa, pues todo fluye de una manera no racional, no lógica, incluso ni siquiera dialógica, no fluye. Pero al mismo tiempo hay que evitar, por ejemplo, el fanatismo, que es cuando uno ciegamente cree en algo y considera que tiene completamente la razón, y eso también se genera elementos negativos. Todo esto es para comentarles pues todos los elementos que confluyen en un solo sitio. La teoría, por ejemplo, de los sistemas se complementa con otras teorías como la teoría de la información. Y la de teoría de la información lo que dice es que para tomar decisiones acertadas debemos tener la mayor cantidad de variables posible identificadas. Si no tenemos información, pues lo más seguro es que tomemos decisiones no tan adecuadas. Y en ese sentido, no solamente los profesores que debemos hacerlo, sino los estudiantes también, debemos aprender a leer las condiciones cambiantes del entorno, a que realmente, por ejemplo, no se necesita hoy leerse tantos libros extensos, sino, por ejemplo, artículos científicos cortos en revistas indexadas del top para poder entender o interpretar lo que está pasando. Que hay muchos atajos, por ejemplo, para generar conocimiento, que hay muchos atajos para ejercer la profesión y que no necesariamente tenemos que tener un volumen conceptual muy grande, sino ser muy selectivos y identificar muy bien cuáles son los elementos clave de la profesión, del desarrollo territorial, del territorio en el que estamos, de la empresa en la que nos movemos, para poder tomar buenas decisiones. En este caso, entonces, la complejidad lo que busca no es unificar criterios simplemente, sino articular elementos diversos. No busca homogeneizar, sino asumir la diferencia y hacer que la diferencia dialogue. Ahí es donde está pues un reto grande. En este caso, entender, por ejemplo, que no necesariamente el orden que nosotros pensamos que hay, como en la gráfica de abajo, nosotros ordenamos las cosas de mayor a menor, de lo más gordito, o sea, clasificamos a partir, por ejemplo, de una metodología y lo que genera un diagnóstico, pues es clasificar la información. Pero a veces nosotros pensamos que estamos ordenándola y realmente, si dependiendo obviamente del enfoque, podríamos estar desordenando lo que ya hay. Si lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza, posiblemente haya más orden en esa rama de arriba que en el orden que nosotros tratamos de estructurarlo a partir del conocimiento geométrico que tiene, por ejemplo, el ser humano, pero que no necesariamente es lo que más funciona cuando estamos hablando de procesos, por ejemplo, con la naturaleza, o asertividad en otras cosas. Y hay otros elementos que tienen que ver con la relatividad. A veces nosotros nos angustiamos mucho porque pensamos que siempre el prado del vecino va a ser más verde, siempre en otras partes van a estar mejor, cuando nosotros no nos damos cuenta de que lo que tenemos, si lo valoráramos, estaríamos con una predisposición positiva y con un elemento que puede mejorar significativamente la forma como percibimos el entorno y también la forma como podemos aportar a ese entorno. Y en ese sentido, me imagino que ustedes desde el punto de vista empresarial ya saben que siempre va a haber alguien que quiere molestar, siempre en una empresa va a haber alguien que va a vivir de los que sí trabajan. Generalmente, por ejemplo, puede haber un 30% de personas que viven de agache en una empresa, que viven de agache en un territorio, que trabajan menos. Si nosotros, o si como jefe de una empresa, yo echo a la persona, o a ese 30% de las personas que no trabajan, dentro de un año
va a haber un 30% de personas que no trabajan, porque hace parte del desorden estructural intrínseco que tiene todo visto como un sistema. En este caso, entonces, la estrategia no es sacar a las personas, sino empoderarlos y darle una utilidad. Por ejemplo, en este caso se podría aprovechar al pájaro carpintero para elaborar elementos dentro del barco para que ayude a que el barco funcione mejor. Porque es inherente, el propósito del pájaro es hacer huecos. Entonces tocaría buscarle una función para que haga los huecos de la mejor manera posible y permitiendo que todo funcione bien. Como a manera de conclusión, mientras vamos cerrando ya la parte de letras, podríamos decir entonces que la complejidad es algo que se puede entender en la medida que nosotros también entendamos que el único sentido que tiene un territorio, que tiene una empresa, que tiene la vida, es el que se va construyendo o el que vamos construyendo nosotros mismos con nuestro quehacer. Y para eso tenemos que ser muy competentes, tenemos que ser muy asertivos, muy adaptativos, asumir la incertidumbre como algo inherente y ser muy propositivos. En este caso, pues, desde el punto de vista también empresarial, se maneja mucho estos elementos, el VUCA o el VICA en el caso del español, donde debemos aprender a asumir que todo es volátil, que el conocimiento es volátil, lo que hoy es una norma o es algo aceptado como un patrón de conducta o una normativa, puede mañana no serlo, que estamos en un terreno con una incertidumbre muy grande, no solamente a partir de las afectaciones, o sea, no sabemos qué va a pasar con Colombia desde el punto de vista de la geología, porque estamos en unas capas tectónicas que están en continuo movimiento, tenemos una alta probabilidad de que los sismos crezcan y destruyan las ciudades, pero también las inundaciones, la remoción en masa, nos dañen lo que ya tenemos, la infraestructura y las vidas, pero también nosotros no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social o económico. Y en ese caso, todo es muy ambiguo. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular. Depende también de lo que nosotros propongamos y de la participación activa o pasiva que nosotros tengamos en nuestro quehacer. Y por lo tanto, se habla de la complejidad o de esos sistemas complejos adaptativos que están permanentemente en el mundo. En estos días estamos haciendo unas sesiones conceptuales en el Ministerio de Educación y me acabo de enterar de algo que siempre, pues, desde hace muchos años he manejado, y es algo que yo lo denominé algo así como pues yo siempre digo en las charlas que cada uno de nosotros debe ser un perezoso responsable. ¿Perezoso por qué? Porque con todos los atajos que hay, siempre deberíamos estar buscando esos atajos para no tener que hacer lo que hicieron los abuelos, que fue, por ejemplo, o una persona mayor y es que se gastó 20 años haciendo una metodología para investigar cuando yo la puedo hacer en 3 meses o puedo aprender un idioma en medio año, pero antes se demoraba más. Porque hay unas herramientas y unas herramientas didácticas, pedagógicas que permiten lograr esos atajos. Entonces yo hablaba del perezoso responsable y es el que hace las cosas con la mayor efectividad, pero en el menor tiempo posible y con la menor cantidad posible de recursos. Y resulta que ya hace poquito, pues no hace mucho, se inventaron una metodología, un enfoque que es el pensamiento ágil. Y el pensamiento ágil lo que busca es, a partir de las prácticas y de esos atajos, cómo darle un valor agregado en poco tiempo a los elementos que uno quiere profundizar. O sea, cómo ser perezoso responsable sin verlo de manera negativa. En este caso, entonces, dentro de estos elementos ya hay muchas infografía con respecto a este enfoque Scrum, donde deberíamos ser muy adaptativos, muy transparentes, aprender de los errores, aprender de la experiencia y sobre todo tener unos elementos, por ejemplo, mucho coraje, o sea, ser muy resilientes para poder tener ese ánimo de seguir impactando positivamente, enfocarnos, o sea, tener un propósito, como decía
la teoría de los sistemas, tener un compromiso harto con lo que uno está haciendo, obviamente en el marco de un respeto. Hay una palabra que se está hablando, que se maneja mucho ahora, que es la tolerancia, y yo prefiero hablar de respeto porque la tolerancia significa de alguna manera como aguantar al otro, como ser tolerante, aguantar lo que el otro hace. En cambio, respeto es yo respeto y también quisiera que me respeten, desde esa predisposición positiva, y ser muy abiertos al cambio. Y en ese sentido, lo mejor que puede uno hacer es no empezar por el territorio, no empezar por el ámbito planetario, por lo que hay afuera, sino empezar por nosotros mismos. Cómo entender que si bien tenemos ese diablito, si bien tenemos cosas negativas y cosas que tenemos que, necesidades, elementos que no nos dejan como salir adelante, al mismo tiempo todo lo que tenemos para lograrlo ya lo tenemos dentro. O sea, esa empatía, ese foco, esa resiliencia la tenemos, y lo que tenemos es que cultivar esos elementos positivos para lograr impactar positivamente el entorno. Y en ese sentido, entonces, podemos asumir que ya esos sistemas complejos adaptativos enmarcados en la teoría de la complejidad nos hacen borrar los límites del conocimiento, los límites territoriales, porque yo ya puedo hacer un negocio con una empresa en China, en Rusia, en Japón, en Estados Unidos, y no hay un límite territorial que me defina que tengo que hacerlo simplemente con empresas, por ejemplo, locales. Profesiones se van articulando con diferentes profesiones, teorías y conceptos con unas tendencias de otras profesiones, y por lo tanto los enfoques de desarrollo también empiezan a mezclarse, y ya no aparece solamente el desarrollo económico o el desarrollo ambiental o el desarrollo social, sino que aparecen unos enfoques de desarrollo territorial integrado que articulan diferentes conocimientos, territorios, profesiones, y que hace que sea más factible proponer cosas que se puedan lograr en corto tiempo. En ese sentido, quería mostrarles en un corto tiempo, o sea, en unos pocos minutos, ejemplos de cómo se han podido lograr cosas que tienen que ver con algo contradictorio. Por ejemplo, un muchacho húngaro, en algún momento que no tenía de pronto mucha plata para estudiar, obtuvo una beca en Estocolmo, en Suecia, y estando en Suecia se le ocurrió hacer un concreto que fuera translúcido, que no fuera como es el concreto, que el concreto no deja pasar la luz. Alguien de pronto le dijo que eso era irracional, que el concreto siempre no iba a poder ser translúcido, pero de pronto alguien le dijo que sí. Y terminó uniendo unos elementos de fibra óptica, uniendo unos elementos, adiciones al concreto para que no perdiera su capacidad estructural, y terminó proponiendo el concreto translúcido, lo patentó y lo exporta a todo el mundo. Este es, por ejemplo, una estación de metro que por la noche el pasadizo por debajo, por donde uno entra al metro, pues se ilumina e ilumina la parte superior. Pero también se puede utilizar concreto translúcido en otros elementos, por ejemplo, de mobiliario, como el mobiliario urbano, como las lámparas o las luminarias del mobiliario urbano. Otra idea que empieza a verse, pues, los elementos contradictorios. En este caso, en los países asiáticos, se ve mucho, hay muchos ejemplos de estos elementos. En Cúcuta, por ejemplo, también creo que hay una fuente que completa el símbolo de la paz, si no estoy mal, con el mismo chorro del agua. Las fuentes históricamente han sido hacia arriba, y en el medioevo siempre se hacían por un mecanismo de propulsión mecánico o natural, pero siempre iban hacia arriba, y uno diría, ¿y por qué no lo puedo hacer hacia abajo? ¿Por qué no lo puedo cambiar? ¿Por qué no puedo hacerlo de una forma diferente? Este es otro ejemplo de unos sanitarios o unos sanitarios públicos que se están implementando, se empezaron en Europa, ahora ya están en Estados Unidos,
y han tenido una acogida muy grande. Obviamente es complicado entrar desde el punto de vista de las personas, porque depende de la capacidad de adaptación que uno tenga, pues uno entra, bueno, de entrar uno entra. El problema es que cuando uno entra, se da cuenta de que ese espejo que hay realmente es un espejo, pero por dentro es como esas salas de interrogación que salen en las películas. Y obviamente pues toca tener un poquito de coraje de adaptación para estar ahí y pensar o entender que no lo está viendo nadie. Entonces, sobre todo para las personas mayores ha sido un reto muy grande usar estos baños públicos, pero ha tenido una acogida muy grande porque cambia pues, la percepción del interior del exterior, de lo que es privado y lo que es público, y genera unas ambigüedades muy interesantes desde el punto de vista de la percepción. Otros elementos que están apareciendo ahora y que no estaban antes es que antes, por ejemplo, había un puente y el puente siempre iba a ser puente, o el túnel siempre iba a ser túnel. Pero ya están apareciendo esos conceptos mixtos donde se articulan cosas que aparentemente son contradictorias. Y creo que ahí es donde está lo interesante del mundo y de lo que se está trabajando ahora. Antes siempre las neveras, por ejemplo, tenían una estructura. Históricamente el congelador siempre estuvo arriba y es complicado a veces entender que lo mejor es que, o pues ergonómicamente y antropométricamente lo mejor es tener el congelador abajo, por la cantidad de veces que uno abre la puerta, por la fuerza o el esfuerzo que uno tiene que hacer para agacharse. Los europeos ya lo tienen claro, lo hicieron y lo descubrieron, lo tipificaron, lo argumentaron, pero todavía nosotros a veces no estamos preparados para ese cambio y para tal vez entender que posiblemente pudiera ser mejor. Obviamente uno puede decir, no, según mi casa y mi hogar, yo sigo con la percepción y con la convicción de que es mejor tener el congelador arriba, pero en la mayoría de los casos, como les digo, está demostrado que es mejor tenerlo abajo, pero si uno hace 15 años o hace 20, cuando no había muchas neveras de este tipo, con el congelador abajo, y uno iba a preguntar lo que le decían los vendedores, le decía, usted quiere una nevera al contrario, con una distribución inversa. Y a mí particularmente me pasó, y yo pedía la nevera con el congelador abajo y me decían, usted la quiere al contrario. Y yo le decía, posiblemente sea al contrario, pero posiblemente en Colombia históricamente durante varias décadas la hemos tenido al contrario, en lugar de percibirlo de otra forma. Otro elemento que tiene que ver con la interrelación de cosas aparentemente opuestas o que no tienen relación es los saltos que tienen los pingüinos. Como no tenemos tiempo para hacer la pregunta, pero creo, cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo quedé como, pues no sé por qué el pingüino salta tanto. O sea, sé que ergonómicamente es mejor, funciona mejor, o el cuerpo del pingüino funciona mejor en un medio acuático, pero eso no hace que salte, o sea, tiene que tener otra explicación. Y la explicación es que el pingüino emite burbujas antes de salir del agua. Y al emitir, bueno, no solamente antes de salir, cuando va nadando, o sea, no solamente es ergonómicamente muy bueno para nadar, sino que al emitir burbujas disminuye la fricción, y al disminuir la fricción aumenta la velocidad, pero también tiene la capacidad de saltar, y por eso puede hacer saltos de 2 metros, de 3 metros para caer en un témpano de hielo. Uno diría, bueno, eso es súper interesante, ¿y eso de qué me sirve? O sea, ¿cómo puedo aplicar eso en algo práctico? Pues los que producen los submarinos tomaron la mecánica, la forma como el pingüino genera las burbujas y la introdujeron en los submarinos, y el hecho de que el submarino en estos momentos, los más avanzados, produzcan burbujas, emitan esas burbujas, hacen que tengan como un ahorro de energía, de combustible con el que funciona, de hasta el 30-40%,
por el solo hecho de emitir esas burbujas. Entonces empiezan a aparecer unos elementos bien interesantes en todas las ramas del conocimiento. En su momento, por ejemplo, llamaron a un arquitecto muy famoso, por allá por los años 60 del siglo pasado, y le dijeron: usted está haciendo un nuevo cambio en la forma de hacer las construcciones. Para hace 50 años, pues, obvio que hacer esto en el centro de Manhattan era muy osado y generó que tuviera no solamente el arquitecto, sino que el museo que funciona ahí, que es el Guggenheim de Nueva York, tuviera un reconocimiento internacional como una edificación que cambió los paradigmas. Y cuando en Bilbao quisieron hacer una propuesta que más tarde se llamó mercadeo urbano o marketing urbano, que ahora está transformando todo el mundo, llamaron al Guggenheim para que hiciera un cambio paradigmático en la forma de hacer un museo. Y obviamente se basaron en un arquitecto también muy famoso en ese momento, en los años 90, que propusiera estos elementos diferentes a lo que había antes. Incluso tocó hacer un software para poder diseñar el edificio. Y le preguntaban para concatenar con otras cosas que de pronto a veces parecen disímiles. La arquitectura es una carrera, pues, que es de la cual yo soy en mi profesión, pero es una carrera bastante machista. Se está cambiando ahora la forma de ver, pero hace 30 años o hace 20, cuando se hizo este edificio, todavía seguía siendo machista. Entonces, no solamente se hizo un cambio de paradigma en este caso, de llamar a un arquitecto para que se hiciera eso, sino que, por ejemplo, en ese momento, hace 25 años, no se llamó a una arquitecta muy famosa que ya estaba produciendo cosas muy interesantes, sino que se llamó a un hombre. Y le preguntaban a ella: ¿usted se siente mal porque llamaron a un hombre y no la llamaron a usted cuando usted tenía un bagaje y tenía hasta posibilidades de generar mayor reconocimiento en este enfoque internacional que es el marketing urbano? Y ella dijo: no, porque gracias a gracias al reconocimiento que se hizo de ese otro arquitecto, también aumentó la expectativa de lo que yo hago y ahora me contratan más. O sea, si lo hubiera desde el punto de vista negativo, pues sí me hubiera angustiado y hubiera dicho: sí, pues las mujeres no tienen campo en la arquitectura, pero si lo veo desde el punto de vista de la resiliencia, de la adaptación, de la creatividad, pues buenísimo que llamaron a este señor, que no era el mejor, pero se pudieron dar cuenta a través de ese proyecto que habían personas o mujeres también que también podrían proponer cosas mucho más interesantes incluso. Entonces, miren que todo que se empieza como a interrelacionar, no solamente la evolución de los elementos a partir de unas concepciones orgánicas, a partir de unas concepciones mucho más orgánicas y diferentes, sino que se empieza a generar otra forma de ver el mundo. Y en este caso, pues aparecen unas predisposición, a veces positiva, a veces negativa. En el caso de Rusia, pues siempre se ve como un país con mucho, si bien con mujeres bonitas, pero también con mucho alcohol. A Estados Unidos siempre lo ven como con ese armamentismo, con esas ganas de impactar en otros países, y de igual manera, pues todos los países empiezan a tener como una forma de hacer no solamente marketing urbano, como el elemento que les acabo de decir que se creó en Bilbao. Esto fue en Bilbao, en España, sino que ahora ya se habla de marketing territorial, de cómo mercadeo al territorio y cómo nosotros deberíamos entender que somos parte de una empresa. O sea, que el país es una empresa y todas las dependencias de esa empresa, como decir un departamento o un municipio, deberíamos hacer bien las cosas y hablar bien del país para que el país como empresa funcione y no nos vean como un país de riesgo en el que no es bueno invertir. Entonces toca cambiar esa predisposición, y eso surge de la predisposición también interna de nosotros como habitantes, como colombianos o norte santanderianos, digámoslo así. Y en este caso aparece como
lo que ustedes manejan, que es esas interrelaciones que hay entre lo local y lo global, cómo cada empresa se puede posicionar con productos marca, cómo no solamente podemos vender una empresa, sino vender un servicio de salud, como se está haciendo ahora en Cúcuta, que se están vendiendo servicios de salud asociados al turismo, o turismo de salud, y cómo se empiezan a generar otros elementos. Y para eso tenemos que cambiar la forma de cómo estamos haciéndolo siempre. Tenemos que agregarle complejidad en el marco de esa misma complejidad de las que le he hablado. Tenemos que aumentar el tamaño y nivel de complejidad de los sectores productivos. O sea, no podemos seguir vendiendo café sin darle un valor agregado, o vendiendo arroz como ahí en Cúcuta sin darle un valor agregado. No podemos seguir vendiendo flores y elementos sin mucha transformación. Como dicen los padres de la economía, lo más importante es generar un valor agregado a través de la mecanización, de la innovación, de la apropiación tecnológica por parte de los campesinos, de todos los habitantes, para poder darle ese valor agregado, y con eso no solamente satisfacemos las necesidades propias de los habitantes locales, sino que con ese valor agregado podemos lograr insertarnos en mercados internacionales y podemos lograr tener un excedente, y al tener un excedente lo podemos reinvertir en mejorar la producción, pero también en redistribución de riqueza a nivel de todos los habitantes. Y en este caso podríamos hablar de que a futuro podríamos ayudarle al Estado a disminuir esos altos índices de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza multidimensional y de falta de competitividad del sector, de los diferentes sectores que tenemos. Pero para eso tenemos que identificar cuál es el sector o los sectores promisorios, por ejemplo, del departamento de Cúcuta, y cuáles son las innovaciones que se están manejando para poder nosotros también insertarnos en esas innovaciones para darle valor agregado. Otro ejemplo es el de los rascacielos que se manejaban bueno, duró más de un siglo haciendo rascacielos en puro concreto, en puro vidrio, metal, sin árboles. Y en 1999 a un asiático se le ocurre, ¿por qué no proponer un rascacielos verde? Y la gente decía, pero eso es imposible. Bueno, al fin lo hizo y cambió paradigmáticamente todo, tanto así que ya hay unos movimientos internacionales que dicen o que orientan el desarrollo urbano hacia una visión mucho más sostenible. Y ya París, por ejemplo, tiene una propuesta para el 2050 donde va a haber una relevancia significativa de los jardines, de las cubiertas verdes, de las fachadas verdes, de los elementos verdes, de los procesos bioclimáticos, para generar una mejor condición de vida para los habitantes. Y aquí quisiera como resaltar elementos que también están presentes en la arquitectura o en el desarrollo en Colombia, y es casos de personas que han decidido, como este arquitecto que le ofrecieron una beca en Harvard y decidió más bien quedarse en Colombia para seguir aportando al desarrollo, y ha tenido unos logros sobre todo con comunidades indígenas, con pueblos, con población vulnerable. Y él comenta que, pues, si bien la beca de Harvard le hubiera podido abrir el espectro a un entorno internacional mucho más lucrativo, pero él sigue teniendo buenos ingresos porque lo reconocen como un arquitecto que no solamente genera procesos aplicados con materiales de la zona, sino que también apropia tecnología. Y en este caso, pues hay una necesidad de que los pueblos originarios también sean visibles a nivel internacional, porque si se cierran como un sistema cerrado, pues dejan de ser visibles y los pueden, no sé, avasallar de pronto, les pueden violar sus derechos. Pero mientras más posibilidad de acceso a la tecnología, lo más seguro es que se generen otras condiciones de mayor visibilidad. Y este arquitecto que les comento, el que hizo esta biblioteca con la cual ganó un premio, es una biblioteca para una comunidad indígena,
También ha hecho elementos de innovación tecnológica, como es el peaje que hay entre Armenia y Pereira, que es un de los peajes con un voladizo más grandes que hay en el mundo, a partir de de la resistencia, sobre todo a tensión que tiene la guadua como material que está presente en todos los países, y sobre todo en Colombia, donde está la guadua de mayor resistencia, y con eso pues uno la puede exportar, y de hecho ya se están exportando a todo el mundo guaduas del eje cafetero a raíz del reconocimiento de cosas que se han hecho a nivel interno. Y en ese sentido pues tenemos que aprovechar los avances tecnológicos que hay. Nosotros en Colombia tenemos una propuesta que se está trabajando con FINDETER, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y es cambiar esa percepción de Colombia, de que Colombia está solamente enfocada en Bogotá, Cali y Medellín, en un triángulo de oro que siempre se ha llamado, y se está trabajando en cómo diversificar ese triángulo de oro y cómo llegar a generar un diamante, aprovechando las ciudades de la costa y aprovechando también a Cúcuta y a Bucaramanga como ciudades también con bastante desarrollo. Y en ese sentido está esa posibilidad de articular no solamente por vías, sino también a través de la conexión, de la conectividad digital, articular los diferentes elementos que hay. Creo que ya se me fue el tiempo, entonces quisiera tengo más ejemplos, pero es que ya no alcanzo. Entonces quisiera pues concluir que lo que nos ha dado el COVID, lo que nos ha dado por lo que empezamos a hablar, y es que por un lado nos encerró, nos limitó muchas cosas, nos limitó la posibilidad de viajar o de comunicarnos de manera presencial, pero al mismo tiempo nos ha permitido desarrollar otras habilidades y otras cosas que ya teníamos, pero que tenemos que resolver y configurar o consolidar de una manera más sólida, y es la perseverancia, la empatía, la solidaridad, aprovechar las herramientas digitales, tener un pensamiento más crítico y ser más adaptativos para lograr salir no solamente de esta pandemia, sino de las posibles pandemias que haya a futuro. Eso era lo que les quería contar. Si quieren, de pronto, si por ahí, no sé, unos minuticos, si los tienen, de pronto algunas preguntas con respecto a lo que les comenté hoy. ¿Alguna duda, inquietud o comentario? Profe, entonces agradecer este espacio, nos permitió pues, para hacer esta exposición interesante en temas de un campo que usted maneja inicialmente, pero que lo fue pues abarcando hacia unos sistemas complejos que también manejamos cualquier tipo de otras disciplinas en las que nos encontramos, en la que ustedes por lo menos inicialmente pues nos decía también que era la interdisciplinariedad, en los cuales pues poco a poco lo que se iban era como que pues quitando como que esas limitantes que hay allí, ¿no? Entonces pues por mí no hay preguntas, no sé si de pronto algún estudiante está interesado en hacer algún aporte. O si no, profe, entonces pues de antemano, por parte del programa de comercio internacional de la Universidad Francisco Paula Santander de la ciudad de Cúcuta, le doy las gracias, le damos las gracias por habernos dado esta charla, esta clase espejo, que permite pues que docentes de otras universidades ven y pues nos den un cierto conocimiento hacia nuestros estudiantes. Listo, con mucho gusto. Yo creo que otra de las cosas que en este marco de ser adaptativo y creativo es entender que, por ejemplo, si ustedes ven mi hoja de vida, puede ser que sea bastante grande, nutrida, alguien dice, uy, no, pero ¿qué tal? Pero realmente yo empecé como ustedes, o sea, empecé sin saber escribir, empecé leyendo cómics para poder lograr leer algo de literatura más profunda. Empecé a escribir como con una especie de semillero
en el cual hacíamos como un boletín informativo, y ese boletín informativo se fue convirtiendo en una revista científica indexada. Empezamos a hacer proyectos aplicados muy sencillos, incluso nos decían que no, las primeras propuestas no las pasábamos, y ahora pues evalúo proyectos de carácter internacional. Ahora me acaban de contactar de una universidad de Chile, de otra universidad de Ecuador, y son cosas que se empiezan a dar es como con la perseverancia, con estar ahí proponiendo cosas, siempre estar como en la jugada. Entonces, creo que hay que buscar buenos ejemplos y buenas prácticas de otras personas que se hayan formado así, como se hayan formado no porque lo teníamos hecho, no porque teníamos dinero, de hecho al contrario, de pronto fue la misma necesidad la que permitió pues que pudiera ganarme siempre becas y que estuviera prácticamente estudiando a partir de becas y de apoyos externos, porque pues en la familia pues no teníamos como esa posibilidad para que me pagaran, por ejemplo, una carrera. Entonces, creo que si uno puede hacerlo a partir de la perseverancia y de estar ahí, creo que todos lo podemos hacer. Entonces, es la invitación para que sigan investigando, sigan atreviéndose a soñar, atreviéndose a escribir, a publicar, a investigar, y en un momento determinado, cuando se despierten un día, van a tener un índice académico en Google Escolar o en, no sé, por ahí, los van a reconocer. Entonces es hacerle ánimo, participar en las convocatorias de MinCiencias de semilleros y seguir aportando al desarrollo de afuera, pero también tratar de siempre pensar en desarrollarse internamente, en ser mejores personas. Ok, profe Gemay, mire, hay una estudiante que se llama Karina Macías y formula la siguiente pregunta. ¿Por qué dice que hay que poner valor agregado al café? Hay que ponerle valor agregado porque, no sé si ustedes saben, pero el campesino recoge como el 5% de las ganancias del café, mientras que Juan Valdés gana el 95%, porque le da el valor agregado. Y eso pues realmente es injusto. Es injusto que por darle un valor agregado, pero no permear esa tecnología a todos, porque el campesino no apropia la tecnología, pues no puede ser competitivo. En el caso de Pamplona, por ejemplo, acá cerca, ahí se cultivan duraznos. Cuando empezó el cultivo de durazno no se le daba valor agregado al durazno. Y cuando ocurrió la ola invernal o las olas invernales del 2010-2011, toda la producción del norte de Santander se fue a pique. El único renglón que no tuvo problema fue el durazno, porque ya históricamente le estaban dando valor agregado, ya había una inserción en los mercados nacionales y algo incipiente en mercados internacionales, y entonces hacían duraznos en almíbar, hacían arequipe, hacían una cantidad de elementos asociados al durazno que les permitían seguir exportando a Colombia y fuera de Colombia, y eso hace que el durazno en este momento sea pues un renglón importante, al menos en la provincia de Pamplona, particularmente en Cácota y en Chitagá. Muchas gracias allí, profe Gemay. En el chat no hay más preguntas. Pues. Listo. Bueno, espero que busquen por ahí y busquen la forma de verse como sistemas complejos, de ver la profesión como sistemas complejos y el territorio, y yo creo que van a tener unas posibilidades muy grandes de aportar y de ser mejores personas. Muchas gracias. Entonces. Listo, muchas gracias, profesor Gemay. Y Listo. entonces, pues de esta manera, pues damos por finalizado este encuentro, esta clase espejo, pues de un docente como Gemay Mosquera, que pues, tiene allí pues su preparación y nos traía este tema interesante para ser compartido a los estudiantes de Comercio Internacional. Muchísimas gracias. Listo, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.